Para el tema 1, llamado Panorama de la Economía Global, vamos a hablar primero de la globalización. La globalización es un conjunto de relaciones interdependientes que se aplica entre personas de diferentes partes del mundo que por casualidad está dividido en países. También es conocido como una integración de las economías mundiales a través de la eliminación de barreras impuestas al movimiento de bienes, servicios, capitales, tecnología y personas. La globalización tiene dos características principales. La primera es la multidimensionalidad. Esto es porque son procesos muy complejos. La segunda característica es que abarca distintos aspectos como la erosión del dominio, el desarrollo de mercados financieros, integración de actividades de empresas y problemas relacionados con la ecología. Para la globalización tenemos algunos factores de crecimiento. Estos son 7. El primer factor es el aumento en la tecnología y en su aplicación. El siguiente factor es la liberalización del comercio transfronterizo o exterior y movimientos de recursos. El tercer factor es crecientes presiones del consumidor. El cuarto factor es el aumento de la competencia global, ya que las empresas de origen global comienzan con un enfoque global debido a la experiencia internacional de sus fundadores y porque los avances en las comunicaciones les dan una buena idea de dónde se encuentran los mercados e insumos globales. También muchas nuevas empresas se ubican en áreas que tienen numerosos competidores y proveedores. A esto lo llamamos cluster. El sexto factor de crecimiento son los cambios de las situaciones políticas y el último factor de crecimiento es la cooperación internacional ampliada para obtener ventajas recíprocas, solucionar los problemas de manera conjunta y manejar áreas problemáticas que se encuentren fuera del territorio nacional. La globalización también tiene algunas críticas y estas las dividimos en tres. La primera crítica es la amenaza a la soberanía nacional. Los críticos de la globalización reclaman que los países pierden soberanía y que el crecimiento resultante daña el medio ambiente. Algunas personas pierden tanto relativa como absolutamente en diferentes aspectos. La segunda crítica es el crecimiento económico y la presión medioambiental. El crecimiento económico consume más recursos naturales no renovables y aumenta el daño ambiental. La tercera crítica es la inequidad creciente del ingreso y estrés personal. Se desarrolla un sistema de superestrellas globales, creando acceso a una mayor oferta de mano de obra de bajo costo y desarrollando una competencia que conduce a tener ganadores y perdedores. La globalización también ayuda a la formación de grupos informales como los BRICS, los tigres asiáticos, MIST, entre otros. Ahora vamos a hablar de los negocios internacionales. Estos son definidos como todas las transacciones comerciales, incluyendo ventas, inversiones y transporte que tienen lugar entre dos o más países. Hay algunos factores presentes en las operaciones de los negocios internacionales. La gestión de las operaciones internacionales de una empresa dependen de dos factores: sus objetivos y los medios por los cuales pretende lograrlos. De igual manera, sus operaciones afectan y son afectados por dos conjuntos de factores: los competitivos y los factores físicos sociales. Para los objetivos tenemos la expansión de ventas, adquisición de recursos y minimización de riesgos. Para los medios tenemos diferentes tipos de medios como el marketing, la manufactura y la gestión de la cadena de suministro, la contabilidad, las finanzas y los recursos humanos. También tenemos otros modos como la importación y exportación, turismo y transporte, licencias y franquicias, operaciones, llave en mano y demás. Para los conjuntos de factores, tanto físicos y sociales como factores competitivos, tenemos diferentes puntos como los que son factores culturales, fuerzas económicas, influencias geográficas y políticas públicas y prácticas legales para los factores que son físicos sociales. En cambio, para los factores competitivos, tenemos la estrategia competitiva de productos, recursos y experiencia de la empresa y competidores en cada mercado. Los objetivos de los negocios internacionales
tienen tres principales objetivos operativos que tienen las empresas multinacionales para participar en los negocios internacionales, los cuales son expandir ventas, adquirir recursos y reducir riesgos, como ya hemos dicho anteriormente. Los objetivos para los negocios privados es principalmente obtener ganancias, mientras que los negocios gubernamentales pueden o no estar motivados por las ganancias. Tenemos tres maneras en las que operan los negocios internacionales. La primera manera es que al operar en el extranjero las empresas podrían tener que ajustar sus métodos habituales de hacer negocios. Esto es porque las condiciones en el extranjero a menudo dictan un método más adecuado y los modos operativos utilizados para los negocios internacionales difieren un poco de los que se usan a nivel nacional. La segunda manera en la que operan es para operar dentro del entorno externo a una compañía. Sus gerentes no solamente deben de comprender la operación de negocios, sino también tener un conocimiento práctico de ciencias sociales básicas, como lo son la geografía, las ciencias políticas, el derecho, la antropología, la sociología, la psicología y la economía. Los negocios internacionales operan de diferentes maneras. La primera manera es mediante la exportación e importación de mercancías. La segunda manera es mediante la exportación e importación de servicios. Y la tercera manera es por medio de las inversiones. Las inversiones pueden ser por medio de inversión de cartera o portafolio o la inversión extranjera directa. El tema número 2 es llamado las políticas del gobierno y su influencia en la actividad internacional de la empresa. Primero, empezaremos por los tipos de políticas gubernamentales. Estos pueden afectar las capacidades de productores extranjeros para competir en un mercado local, ya que pueden limitar o fomentar la capacidad de su compañía para vender en el exterior o adquirir suministros extranjeros necesarios. De manera colectiva, todas estas restricciones del gobierno y el apoyo competitivo se define como proteccionismo. El libre comercio, por otro lado, lo definimos como un enfoque económico que defiende la eliminación de las trabas a la actividad económica de los agentes. En el libre comercio, el Estado no influye de manera directa en las relaciones económicas con otros países. Esto es para que las empresas puedan defenderse por sí solas en el mercado internacional. Hablando otra vez de los gobiernos, las presiones de los gobiernos se usan para regular el comercio y el efecto posterior de la regulación sobre la competitividad de las compañías por medio de las políticas públicas y las prácticas jurídicas, valores culturales, actitudes y creencias de las fuerzas económicas e influencias geográficas. Existen varios motivos por los cuales los gobiernos deciden hacer un tipo de intervención, y estos son dos, los económicos y los no económicos. Vamos a enfocarnos por el momento en los motivos económicos. El primer motivo económico es combatir el desempleo, ya que los desempleados pueden formar un grupo de presión efectivo contra las restricciones de la importación. Las restricciones de importación son para crear empleo local, que pueden llevar a represalias de otros países. También es menos probable que se tomen represalias contra estas restricciones por parte de economías pequeñas. Los empleados de exportación pueden mermar debido a aumentos de precio en los componentes, y los empleos de exportación pueden mermar debido a bajos ingresos en el exterior. El segundo motivo de intervención del gobierno, específicamente económico, es proteger las industrias incipientes, ya que la producción se vuelve más competitiva con el tiempo debido a las crecientes economías de escala y mayor eficiencia del trabajador. El gobierno debe de proteger a una industria emergente de la competencia extranjera al garantizarle una gran participación en el mercado local hasta que pueda competir por sí sola. El tercer motivo económico para la intervención del gobierno es promover la industrialización de los países. Los países buscan protección para promover la industrialización debido a que este tipo de producción trae un crecimiento más rápido basado en la agricultura. También atrae fondos de inversión, diversifica la economía, genera más ingreso que los productos primarios, reduce la importación y promueve la exportación. Ayuda al proceso de construir una nación. Cuando un país cambia de agricultura a industria, las demandas de los servicios sociales y políticas públicas en las ciudades pueden aumentar. La productividad marginal de los trabajadores agrícolas es muy baja. La posibilidad de desarrollo en el sector agrícola pueden ser pasadas por alto.
Si las restricciones de importación prohíben la entrada de bienes hechos en el extranjero, compañías extranjeras pueden invertir para producirlos en el área restringida. El crecimiento basado en bienes manufacturados para las economías emergentes. El cuarto motivo por el cual el gobierno puede intervenir económicamente es para mejorar la posición comparativa para monitorear el bienestar económico en cuatro prácticas. La primera práctica es para hacer ajustes en la balanza comercial, depreciar o devaluar su moneda para que sus productos sean más baratos en relación a los productos extranjeros y confiar en la política fiscal y monetaria para provocar en general el aumento de precio inferior al de los otros países. La segunda práctica es para obtener acceso comparable a los mercados extranjeros, donde se usa el argumento de acceso equitativo, el cual sostiene que autorizan el mismo acceso a los mercados extranjeros que las industrias y compañías extranjeras tengan en su mercado. Este argumento también es presentado como justicia. Existen dos prácticas para rechazar la idea de equidad. El primero es el acceso al mercado, que puede llevar a restricciones que priven de precios más bajos a los propios consumidores. El segundo es que los gobiernos no encontrarían práctico negociar y monitorear acuerdos por separado para cada uno de los miles de productos y servicios diferentes que pudieran comercializarse. La tercera práctica es usar las restricciones como herramienta de negociación, ya que los países que imponen restricciones de comercio para obligar a otros países a cambiar sus políticas. Para usar las restricciones de manera exitosa como herramienta, se necesita cautela en la selección de productos que se amenazan restringir, por lo que es necesario considerar dos criterios, el de la credibilidad y la importancia. La cuarta y última práctica es la de los objetivos de controlar los precios. Las restricciones de exportación pueden mantener los precios mundiales, requerir más control para evitar el contrabando, llevarlas a la sustitución, mantener precios internos bajos por el creciente suministro local, ofrecer menos incentivos a los productores para aumentar la producción y cambiar la producción extranjera y las ventas. Esos fueron los motivos económicos de la intervención del gobierno. Ahora vamos a pasar a nombrar los motivos no económicos de la intervención del gobierno. El primero es mantener las industrias esenciales, especialmente de defensa. El segundo es promover prácticas aceptables en el exterior. El tercero es mantener o extender las esferas de influencia. Y el cuarto es preservar la cultura nacional. El tema 3 es llamado Instrumentos de control del comercio. Iniciamos con las barreras arancelarias. Estas afectan los precios directamente. Un arancel es el tipo más común de control del comercio. Es un impuesto que los gobiernos aplican sobre un bien transportado internacionalmente. Los aranceles se clasifican de la siguiente manera. Aranceles de exportación. Son los aranceles recaudados por el país exportador. Aranceles de tránsito. Son los recolectados por un país a través del cual pasan los bienes. Los aranceles de importación. Son recolectados por los países importadores. Los criterios para evaluar los aranceles son los siguientes. El arancel específico es un arancel sobre el que se aplica una base por unidad. Arancel ad valorem es un arancel evaluado como porcentaje del valor de un producto. Arancel compuesto. Si ambos tipos son evaluados en el mismo producto, se aplica un arancel compuesto. Por otro lado, existen barreras no arancelarias. Pueden afectar al precio o a la cantidad. Dentro de las barreras no arancelarias tenemos dos aspectos. La primera es las influencias directas del precio. Y aquí tenemos tres influencias. La influencia número 1 es de subsidios, los cuales representan una asistencia directa a las compañías para hacerlas más competitivas. Influencia número 2. Ayuda y préstamos. Los gobiernos también dan ayuda y préstamos a otros países. Si se requiere que el receptor gaste los fondos en el país donador, se conoce como ayuda condicionada o préstamos condicionados. Influencia número 3. Valoración aduanal, donde los aranceles se clasifican para la mercancía importada y dependen del producto, del precio y de su origen. Por otro lado, otro tipo de barrera no arancelaria son los controles de calidad,
donde tenemos los siguientes. La cuota es el tipo más común de importación, ya que puede establecer la cantidad total que se va a comercializar y puede asignar cantidades por países. Legislación de compra. Es una forma cuantitativa donde las compras del gobierno dan preferencia a productos hechos nacionalmente y los gobiernos a veces determinan un porcentaje de contenido local. Estándares y etiquetas, en las que los países pueden idear la clasificación, el etiquetado y las normas de ensayo para permitir la venta de productos locales, pero obstruirla en el extranjero. Requerimientos de permisos específicos o también conocida como licencia de importación o exportación. Esta licencia es conocida en algunos países que requieren que los potenciales importadores o exportadores aseguren el permiso de las autoridades gubernamentales antes de llevar a cabo las transacciones de comercio. Y por último, tenemos el retraso administrativo, requerimientos que son requerimientos recíprocos y restricciones en los servicios. Otro instrumento de control del comercio es el antidumping. El dumping es cuando las compañías exportan por debajo de los costos o de su precio interno. Por último, vamos a tocar el tema de la fracción arancelaria. Esta es la clasificación numérica sistemática y uniforme de todas las mercancías del mundo. Esto es para armonizar la identificación de productos en todas las aduanas del mundo. La fracción arancelaria se conforma por 6 dígitos a nivel mundial, pero México y algunos otros países añaden 2 dígitos extra para la precisión de la mercancía. La fracción arancelaria sirve para saber cuánto de arancel se va a pagar, conocer las restricciones o prohibiciones para la importación o exportación, al igual que la certificación de origen. Por último, hablaremos del tema 4, llamado teorías de integración, organismos internacionales que influyen en el comercio internacional. Vamos a hablar de algunos organismos y tratados. El primero es la OECD. Sus objetivos es promover políticas con el fin de mejorar el bienestar económico y social global, contribuir a la expansión del comercio mundial y ayudar a los gobiernos y fomentar la interacción entre ellos. Sus actividades son las siguientes: foros de discusión, comparan los sistemas escolares, entienden cambios globales, miden la productividad y flujos globales en el comercio, analizan datos para pronósticos de tendencias y ven temas de impuestos y seguridad, entre otros. El siguiente organismo es el FMI. Sus objetivos son los siguientes: asegurar la estabilidad del sistema monetario internacional, facilitar la cooperación internacional en temas monetarios, promover políticas cambiarias sostenibles a nivel internacional, estabilizar los tipos de cambio y reconstruir el sistema de pagos internacionales, reducir la pobreza mundial. Sus actividades son las siguientes: promueven el intercambio monetario internacional, facilitan la expansión y crecimiento equilibrando el comercio internacional, promueven la estabilidad de los intercambios de divisas, facilitan el establecimiento de un sistema multilateral de pagos, realizan préstamos ocasionales a los miembros que tengan dificultades en sus balanzas de pagos, acorta la duración y disminuye el grado de desequilibrio en las balanzas de los pagos de los miembros. El siguiente es ALADI. Sus objetivos son los siguientes: promueven la integración. Está conformado por los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Sus actividades son las siguientes: preferencia arancelaria regional para productos originarios de la región frente a los aranceles vigentes para terceros países, acuerdos de alcance regional y acuerdos de alcance parcial, con participación de 2 o más países en el área. El siguiente es la Unión Europea. Sus objetivos son promover la paz, sus valores y el bienestar de sus ciudadanos, ofrecer la libertad, seguridad y justicia sin fronteras interiores, favorecer un desarrollo sostenible basado en un crecimiento económico equilibrado y en la estabilidad de los precios, combatir la exclusión social y la discriminación. Sus actividades son las siguientes: alberga las principales reservas de carbón, gas natural y petróleo. Las actividades económicas primarias son pequeñas en proporción al sector industrial y de servicios, ya que ocupan el 5.2% de la población económicamente activa del continente. La Unión Europea es uno de los mayores exportadores en el mundo. Ahora hablaremos de la OMC. Sus objetivos
son ayudar a los productores de bienes y servicios, a los exportadores y a los importadores a llevar adelante sus tareas. Sus actividades son las siguientes: hacer cumplir los convenios comerciales, realizar negociaciones comerciales recíprocas, tomar las decisiones adoptadas por los gobiernos de los miembros de la OMC. Ahora hablaremos del Banco Mundial. Su objetivo es luchar contra la pobreza, ayudar al crecimiento económico y asegurar ganancias sostenibles. Sus actividades consisten en contribuir a diversos logros a nivel mundial en el sector de la educación y ayuda a iniciativas nacionales que ha permitido conseguir resultados en algunos países. Ahora hablaremos de la Alianza del Pacífico. Su objetivo es lograr una integración económica y comercial profunda basada en la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. Sus actividades son buscar mejorar la competitividad e innovación de turismo y de las micro, pequeñas y medianas empresas por medio de ferias de promoción dividido en distintas áreas y formar espacios de cooperación efectivo para impulsar iniciativas innovadoras. Ahora hablaremos de la UNCTAD. Su objetivo es ser un laboratorio de ideas que brinde apoyo a los países en desarrollo en materia de comercio, inversiones y financiación. Sus actividades son las siguientes: ayuda a los países en desarrollo en sus negociaciones comerciales, fomenta a la inclusión de los asuntos del medio ambiente, identifica políticas en materia de nuevas tecnologías, analiza las actividades en el sector del turismo electrónico, analiza las tendencias de la economía mundial, buscan alternativas para el desarrollo. Después de haber hablado de los organismos y tratados, ahora hablaremos de los grupos de integración económica regional. ¿Qué es? Es la integración económica. La integración económica es el término que se utiliza para describir los acuerdos políticos y monetarios que se establecen entre naciones y regiones del mundo, y a través de los cuales se da preferencia a los países participantes. ¿Cuáles son las causas de integración? Para esto hay que saber que hay diferentes formas de integración. La primera es la integración bilateral, donde dos países deciden cooperar más estrechamente entre sí, por lo general mediante reducciones arancelarias. La segunda es la integración regional, donde un grupo de naciones ubicadas en la misma área geográfica deciden cooperar. Tal es el caso, por ejemplo, de la Unión Europea. La tercera es la integración global. Países de cualquier parte del mundo deciden cooperar a través de la OMC.